El papel tapiz verde en la habitación de un niño de Nottingham olía a algo difícil de describir. No era exactamente humedad, ni tampoco pintura. Era un olor vegetal y metálico al mismo tiempo, como si alguien hubiera cocinado cobre con musgo. En 1862, el médico que atendió al pequeño Thomas Hayes anotó en su registro: complexión cetrina, espasmos intermitentes, evacuaciones violentas. Diagnosticó gastroenteritis. El papel tapiz de la habitación, color esmeralda brillante, fue pintado con acetoarsenito de cobre. Nadie hizo la conexión. El niño murió. El papel tapiz permaneció en la pared durante otros 6 años. Eso es lo primero que necesitas entender sobre la belleza victoriana. No era vanidad superficial. Era una industria con víctimas contabilizadas y entierros sin explicación. El verde de Scheele, o llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que lo sintetizó en 1775, se convirtió en el color de moda de mediados del siglo XIX con una velocidad que hoy parecería imposible. Era un verde imposiblemente vivo, saturado, un color que la naturaleza producía solo en veneno de serpiente o en ciertos hongos. Las clases medias en ascenso lo querían en sus paredes, en sus vestidos, en los adornos de sus sombreros, en los centros de mesa artificiales que decoraban los comedores de las familias que intentaban parecerse a las familias más ricas. Lo querían porque era nuevo, porque era moderno, porque era el tipo de color que solo existía gracias a la química industrial. Y la química industrial, en 1850, era sinónimo de futuro. La trampa estaba en los datos que nadie quería calcular. Para producir 1 kilogramo de ese pigmento verde, se necesitaban aproximadamente 400 gramos de arsénico blanco. Las fábricas de colores en Birmingham y Sheffield procesaban toneladas cada mes. Las trabajadoras que aplicaban el pigmento sobre papel, tela y cartón manipulaban el material con los dedos. No existían guantes de uso industrial para mujeres. No existía ventilación regulada. Existía la necesidad de terminar las piezas antes de que cerrara el turno, porque el salario se calculaba por unidad producida, no por hora trabajada. Matilda Schroeder tenía 19 años cuando comenzó a trabajar en una fábrica de flores artificiales en Londres en 1860. Su trabajo consistía en espolvorear las flores de tela con polvo de pigmento verde para darles el color final. Un trabajo de precisión, un trabajo considerado adecuado para mujeres jóvenes con dedos ágiles. En octubre de 1861, Matilda Schroeder murió después de 3 semanas de convulsiones y vómito verde. Los examinadores que analizaron su cuerpo encontraron arsénico en el estómago, en los pulmones y en las uñas. El médico que redactó el informe escribió que sus ojos y sus uñas estaban completamente verdes. El periódico The Lancet publicó el caso. Causó sensación durante exactamente 2 semanas. Las flores artificiales siguieron vendiéndose en los mercados navideños ese mismo diciembre, porque aquí está la lógica, que se aplicaba entonces con una frialdad que todavía cuesta mirar de frente. El consumidor no tocaba el polvo. El consumidor compraba el producto terminado, lo colocaba en un jarrón o se lo prendía al vestido. La trabajadora que había manipulado el material durante 8 o 10 horas diarias
no era parte de la ecuación comercial. Era un costo de producción. Y los costos de producción no asistían a las cenas de los fabricantes. Pero el peligro no se quedaba en las fábricas. Eso es lo que los manuales de historia económica tienden a acomodar de una manera conveniente. La idea de que el daño ocurría lejos, en un lugar oscuro e industrial, separado del mundo decoroso de los salones. La realidad era que el arsénico entraba en los hogares respetables con cada rollo de papel tapiz, con cada ramo de flores artificiales, con cada traje de baile color esmeralda que una joven de familia acomodada estrenaba en su primera temporada social. En 1879, el químico Wilhelm Scey, en Nueva Zelanda, y el médico italiano Bartolomeo Gozio identificaron independientemente el mecanismo exacto. Las esporas de hongos comunes que proliferaban en la humedad de las paredes europeas y metabolizaban el arsénico en el papel tapiz y lo convertían en gas arsina y en trimetilarsina, un compuesto volátil que se dispersaba en el aire de las habitaciones cerradas. Las habitaciones victorianas, con sus ventanas cargadas de cortinas pesadas y sus chimeneas que creaban corrientes de circulación interna, eran cámaras de concentración involuntaria. Las familias que dormían en habitaciones empapeladas, en verde de Shelley, inhalaban el gas noche tras noche. Los síntomas eran cansancio crónico, dolores de cabeza, piel deteriorada. Los médicos lo llamaban fiebres del hogar y recomendaban cambiar el aire. Nadie recomendaba cambiar el papel tapiz. El caso más documentado y más silenciado al mismo tiempo fue el de Napoleón Bonaparte, en Santa Elena. Durante décadas, fue una especulación de historiadores excéntricos. En 1982, un análisis de muestras de cabello conservadas demostró concentraciones de arsénico 15 veces superiores a lo normal. El papel tapiz de su habitación en Longwood House era verde de Scheele. Esta información no reescribió ningún libro de texto escolar. Olvida por un momento los venenos en las paredes. Hay otro frente de batalla en la cara misma de las mujeres que se miraban en los espejos ovalados de sus tocadores. El blanco de plomo llevaba siendo el cosmético más apreciado de Europa desde los tiempos de la antigua Grecia. La piel blanca era el índice visual de la clase social con una lógica simple y brutal. Quienes trabajaban al sol se oscurecían. El blanco de plomo, aplicado como polvo o mezclado con vinagre para crear una crema llamada cerusse, era el método más efectivo para conseguir la palidez, que indicaba que una mujer no necesitaba trabajar fuera de sus habitaciones. Las instrucciones para prepararlo en casa aparecían en revistas de moda junto a recetas de pasteles y consejos para el cuidado de plantas. La coquetería del siglo XIX no era ingenua. Era una economía. Una mujer que llegaba a la temporada social en Londres sin la tez adecuada, sin la palidez que el protocolo exigía, reducía sus posibilidades de matrimonio ventajoso con una eficiencia matemática. El matrimonio era el único contrato legal que una mujer de clase media podía firmar para garantizar su supervivencia económica. El blanco de plomo no era un capricho. Era una inversión de supervivencia con efectos secundarios que tardaban años en manifestarse. Y lo que lo hacía perfectamente aceptable en una cultura que no había inventado todavía el concepto de daño acumulativo.
El plomo destruye el sistema nervioso con paciencia. Primero, llega el temblor fino en las manos. Luego, el deterioro del borde de las encías, que se vuelve de color azul oscuro en lo que los médicos llamaban línea de Burton. Después, la irritabilidad, la pérdida de memoria, los dolores de articulaciones. Finalmente, en casos de exposición sostenida, la parálisis y la demencia. María Coventry, condesa del siglo XVIII, pero figura cuya historia se repetía con variaciones en cada generación subsiguiente, usó cherús durante 2 décadas y murió a los 27 años con la piel destruida y el sistema nervioso comprometido. Se le atribuye la frase de que prefería morir bella a vivir fea. No existe evidencia de que lo dijera. La frase fue suficientemente buena para inventársela. El negocio de la belleza victoriana entendía algo que el marketing moderno redescubrió con otros nombres. El daño debía ser suficientemente lento para no ser visible en el momento de la compra. Los polvos de blanco de plomo vendidos por boticarios respetables en cajas de porcelana con tapas doradas no mataban en el momento. Creaban dependencia estética, porque el plomo comprimía los poros y empequeñecía temporalmente las marcas de la piel. Cuanto más tiempo se usaba, más dependiente se volvía la usuaria de seguir usándolo para ocultar el daño que el uso continuado iba acumulando. Era una trampa de precisión. Los coloretes que acompañaban al maquillaje blanco no eran más seguros. El carmín de buena calidad se extraía de la cochinilla, lo que lo hacía caro. El carmín de precio accesible se fabricaba con sulfuro de mercurio, el cinabrio, o con sales de plomo teñidas con pigmentos orgánicos. El rubor en las mejillas de una mujer de clase media en 1867 podía ser de origen tan tóxico como la palidez que intentaba contrastar. Los tintes del cabello completaban el cuadro. El negro de pelo intenso de moda en ciertos años de la época victoriana se conseguía con acetato de plomo, aplicado en solución acuosa. Los productos de aclarado para el cabello rubio usaban compuestos de azufre que desprendían gases irritantes durante la aplicación. El nitrato de plata, utilizado para fijar el color, era corrosivo en contacto con la piel del cuero cabelludo. A las peluqueras y las damas de compañía que aplicaban estos tratamientos durante años acumulaban la exposición que sus empleadoras repartían entre las distintas aplicaciones de temporada. La ironía que los registros médicos del periodo recogen, sin nombrarlo directamente, es esta. Las mujeres que tenían suficiente dinero para acceder a los cosméticos más caros vivían mejor que las trabajadoras de las fábricas donde esos cosméticos se producían. Pero los dos grupos compartían un denominador común que los registros de censos de 1861 y 1871 muestran con consistencia estadística. Las mujeres que trabajaban en industrias de pigmentos, tintes y fabricación de flores artificiales morían antes de los 40 años, a tasas significativamente superiores a la media. Las mujeres de clase alta que usaban cosméticos de plomo desarrollaban síntomas neurológicos que los médicos atribuían a la debilidad constitucional femenina, lo que era la explicación científica de la época para cualquier dolencia en mujeres que no tenía una causa mecánica obvia. La debilidad constitucional femenina era, en términos clínicos,
el diagnóstico que protegía al fabricante. Hubo voces. Es importante decirlo. Hubo químicos, hubo médicos, hubo periodistas que publicaron en The Lancet, en el British Medical Journal, en publicaciones de higiene pública, que nombraron el problema con datos. El médico Alfred Swain Taylor catalogó en la década de 1850 los efectos del envenenamiento crónico por arsénico, con suficiente detalle como para que cualquier fabricante de pigmentos que leyera su trabajo entendiera lo que sus empleadas estaban absorbiendo. William Odlin, en 1862, presentó ante la Chemical Society of London evidencia sobre los riesgos del verde de Scheele, con la precisión técnica que el ambiente académico exigía. Los fabricantes respondieron con la estrategia que sus sucesores heredaron sin modificaciones. Primero, la negación. El arsénico en las cantidades presentes en el papel tapiz no era suficiente para causar daño clínico. Segundo, el desplazamiento. Las trabajadoras enfermas se enfermaban porque ya tenían una constitución débil antes de entrar a la fábrica. Tercero, la alternativa voluntaria. Si el mercado quería un producto diferente, el mercado lo pediría. Mientras el papel tapiz verde se vendiera, existía demanda. La demanda era la prueba de que el público lo aceptaba. El público que lo aceptaba ignoraba los datos que los fabricantes no tenían ninguna obligación legal de publicar. En 1895, William Morris, el diseñador que había popularizado precisamente ese tipo de papel tapiz floral elaborado con pigmentos arsenicales, negó públicamente que sus productos causaran daño. Morris era también accionista de una mina de arsénico en Devon. Esta combinación de intereses no le impidió ser admirado como figura del Arts and Crafts, un movimiento que predicaba la conexión honesta entre el artista y su material. El arsénico estaba en el material. La honestidad tenía sus límites. La regulación llegó. Llegó tarde y llegó incompleta, como llegan todas las regulaciones que amenazan industrias consolidadas. En 1903, el fabricante de papel tapiz, William Wollums & Company, declaró voluntariamente que sus productos estaban libres de arsénico. Lo declaró como virtud. La ausencia de veneno era un argumento de venta. Las cajas de cosméticos de las farmacias londinenses tardaron décadas más en eliminar el blanco de plomo de sus formulaciones. Hoy, los estándares europeos de seguridad regulan los niveles de arsénico en papeles pintados decorativos, en pigmentos textiles y en cosméticos con un detalle técnico que habría parecido paranoia a un fabricante de 1867. La Agencia Europea de Seguridad Química mantiene listas de sustancias restringidas que incluyen docenas de compuestos que durante el siglo XIX se vendían en tiendas de decoración y boticarios sin advertencia de ningún tipo. En los sótanos del Victoria and Albert Museum de Londres hay vestidos de baile color verde esmeralda guardados en cajas de material libre de ácido. Los conservadores que los manipulan usan guantes de nitrilo. El arsénico en la tela, después de 160 años, sigue siendo medible.